Vamos a leer esta historia. Es una historia que leímos al inicio del año, cuando comenzó 2014, ¿recuerdan? Y declaramos que este año era un año donde Dios iba a traer una bendición especial. Y vamos a leerla porque yo quiero recordarla. El año aún no termina y estamos viendo grandes milagros todavía en muchas áreas de nuestras vidas, y vamos a leerla con cuidado y vamos a poner atención en ella para que podamos recordar un poco acerca de lo que toda esta historia significa. Y vamos a empezar ahí en el 1. Dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Repite conmigo: fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse, ¿qué? Mis 2 hijos como esclavos. Y después dice: Eliseo le dijo: ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Repite conmigo: un poco de aceite. Y después dice: Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas a medida que las llenes, ponlas aparte. Y enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió, ¿qué dice? Repite otra vez conmigo: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite, y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Esto es el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús, cuando vino hace 2000 años, Él no vino nada más a morir en esa cruz, sino lo más importante es que llegó, y lo primero que Él dijo fue: el reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. Él vino a traernos el reino de los cielos, y por ende este reino de los cielos se quedó aquí en la tierra. Y como yo siempre se los he dicho, ¿cuándo necesitamos el reino de los cielos? ¿Cuando lleguemos a ellos o cuando estemos aquí? ¿Verdad? En el Padre Nuestro también dice: Padre nuestro, ¿qué dice? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Jesús vino a acercarnos su reino. Entonces, a través de esta historia podemos ver que Dios tiene control absoluto y total. Y sabes que siempre se aparece en el caos más extremo. Una viuda que ya no tenía el apoyo ni el soporte económico de su marido. Sus hijos que estaban prácticamente ya vendidos como esclavos a cambio de una deuda que su marido, que era profeta, había concebido. Así es que toda esta historia que parece un caos, de repente llega este profeta Eliseo
que era un hombre que tenía una doble unción. ¿Se acuerdan de la historia? Elías le dejó una unción, pero no nada más la unción de Elías, sino le dejó una unción doble. Y esta unción es la unción que hoy está a través de cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y esto, lo que podemos ver aquí es que la herencia del hombre que fue su esposo no fue una herencia nada más de deudas, ¿sí? ¿Qué es lo que es más importante en nuestra vida? Dice el rey Salomón a través de Proverbios, dice que cuidemos nuestro nombre por sobre todo. Y él era un hombre justo. El esposo era un hombre justo. Cuando tú eres justo, sin importar lo que esté sucediendo afuera, tienes una bendición y una herencia de parte de Dios. Y cuando Dios llegó a través de la persona de Eliseo a esta escena, ¿verdad? La misma viuda lo que le dijo es, dice, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era justo, que él era fiel. Y la herencia que el esposo le deja es esa fidelidad con Dios, esa justicia con Dios. Y hoy esto es tan importante porque nos hace acreedores a una herencia maravillosa. ¿Qué significa el ser justo? Y aquí hay otra versión que es Reina Valera 60. Dice que él era temeroso de Dios. El hombre, el esposo de la viuda, era temeroso de Dios. Y sabemos que cuando la Biblia dice que habla del temor de Dios, no es un temor de pánico, es un temor de reverencia y es un temor de amor, de pasión por servirle. El rey Salomón, después de que recibe ese regalo tan grande que fue la sabiduría, ese regalo de sabiduría, ¿se acuerdan qué es lo que dice al final de sus días cuando termina y escribe el libro de Eclesiastés? El hombre más sabio, dice Dios, como nunca ha habido ni como nunca va a haber otro. Es muy importante que escuchemos cuáles fueron sus últimas palabras. Y él dice, todo es vanidad, todo es vanidad. Pero va a llegar un momento en que lo más grande se vuelva esa pasión y ese temor por Dios. Y dice aquí en Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo este asunto, de tantos libros que él escribió, tantas consejerías que él dio, tanto que él reinó con tantas riquezas, dice, el fin de este discurso es que ya se ha escuchado todo. Y dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y esa es la mejor herencia que también podemos comenzar a dar a nuestros hijos. Dios es el dueño absolutamente de todo. Él es el que pone toda autoridad, todo rey, todo mandatario. Él es el dueño de los tiempos. Él es el alfa y es también el omega. Él es el que hace llenar todo porque Él siempre añade medida rebosante a todo. Él es el arquitecto de todo y nosotros somos sus edificadores. Nosotros decimos Él es y Él dice que es el yo soy, ¿verdad? Cuando tenemos necesidad, nosotros podemos decir, Él es. Y Él dice, yo soy. Yo soy el que voy a levantarme y suplir toda necesidad, todo vacío, toda tristeza, toda escasez. Porque en mí se cumple absolutamente todo. Y eso nos lo vino a concretar Jesús a través de cuando vino aquí a esta tierra. Este año de vasijas llenas, yo creo que hubo algunos que estuvieron presentes y declararon que iba a haber vasijas llenas para sus vidas, pero se les olvidó. Hubo otros que se acordaron, pero no lo creyeron.
Hubo quienes lo declararon y lo creyeron, pero no lo arrebataron durante el año. Y hubo quienes fueron persistentes a través de su oración, lo creyeron, lo arrebataron y hoy están viendo la cosecha abundante de esto. ¿Verdad? Es tan maravilloso ver cuando Dios nos da una palabra y esa palabra la abrazamos. Y esta fue una palabra profética. Y si tú la creíste, la abrazaste y la llevaste en tu corazón, esa palabra comenzó a dar a luz desde el momento en el cual tú dijiste esto va a suceder. Tú sabes que todo en el reino de Dios comienza con un embarazo espiritual. Cuando nosotros a través de nuestra fe sembramos una semilla y creemos, ¿verdad? Eso va a suceder. Eso va a suceder. Así es que, fíjense qué importante esto, fíjense qué interesante. Los arquitectos, cuando plasman un plano, cuando elaboran un plano de un diseño, donde hay un bosquejo inicial, ellos prácticamente su mente está hecha para ver toda una realidad consumada en un lugar. Y cuando tú te estás imaginando apenas el frente, ellos prácticamente ya están viendo todo en un plano tridimensional. Y yo me asombro por la capacidad creativa que tienen, porque todo se comienza a ordenar y hay tanto poder de innovación ahí. Y es un pensamiento tan especial, ¿verdad? Porque Dios piensa exactamente igual. Dios es un Dios que todo lo lleva a otra dimensión. Y lo único que nos hace detonar esa dimensión en nuestras vidas es la fe. Porque dice su palabra que todo lo que vemos está hecho de lo que no se veía, en Hebreos 11, ¿verdad? Así es que este lugar en el cual hoy estamos, alguien lo diseñó y nosotros oramos por él y aquí estamos hoy los domingos. Pero asimismo también muchas de las cosas que sucedieron en tu vida en algún momento fueron esos embarazos espirituales donde tú lo creíste y en ese momento tú dijiste, ya lo tengo, es mío. Y hoy yo quiero que se lleven este mensaje. Jesús, cuando vino, nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Dios nos lo iba a dar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces pedimos en su nombre y resulta que no suceden las cosas, que las seguimos esperando. Y yo quiero decirte que lo que yo he aprendido es porque se nos empieza a acabar esa fe y no sabemos arrebatar esas promesas. Cuando yo creo en verdad que eso va a suceder, y Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios soberano, Dios es el autor y consumador de la vida y Dios es mi Padre. ¿Por qué dudo entonces que eso realmente va a suceder? Dios tiene el control absolutamente de todo. Y hay veces que nos tiene que llevar a un extremo para poder voltear hacia Él y decirle, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya se acabó todo y como esta viuda ya no tengo quien me sustente y pronto van a venir por mis hijos. Pero cuando llega Dios comienza la abundancia. Y sabes que Dios cuando comienza a obrar en Él no hay medida escasa. ¿Cuándo se acabó el aceite? Si hoy en ese lugar hubiera habido más aceite, más vasijas, y hubiera estado ahí a lo mejor la fábrica de Tupperware, ¿verdad? Hoy, si hubiera seguido el aceite fluyendo y fluyendo y fluyendo, porque Dios no tiene medida escasa. Él no tiene límites. Cada día hay miles de estrellas que se van creando y el universo se sigue extendiendo, expandiendo y hoy no sabemos hasta dónde. Pero lo que yo sí sé es que una palabra profética, una palabra que yo declare, sabiendo que se va a cumplir, sin dudarlo, va investida ya
del poder y de la unción y del aceite que Dios también puso en estas mismas vasijas. Y esto, Pablo el apóstol nos decía, tienen que tener una mente ¿qué? Renovada, porque Dios es infinito. Cuando nosotros vamos, Él ya viene de nuestro futuro, porque Él es alfa y es omega. Y esto a mí me trae una paz maravillosa, porque sé que sin que antes no se cumpla el propósito de Dios para mi vida, yo no puedo dejar de estar aquí. Y hoy te hago yo esta pregunta: ¿cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Y cuando nosotros comenzamos a establecer esa relación con Dios, Dios nos la comienza a revelar. Porque nos comienza a acercar personas que ni siquiera conocíamos, situaciones en las que ni siquiera estábamos. Y de repente estamos diseñando, innovando junto con Él cosas maravillosas. Porque Dios es eso, Dios es innovación. Dios es una innovación constante. Una de las partes que más me gusta en la Biblia es aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 12. Y quiero que me acompañen porque es precisamente cuando el pueblo de Dios está entrando a la tierra prometida. Dios hizo una promesa y hoy ellos están entrando a la tierra prometida. Y fíjense qué hermosas palabras. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, es una tierra con ciudades grandes y prósperas. ¿Y qué dice? Que tú no edificaste. Y después, con casas llenas de toda clase de bienes que tú, y con cisternas que no, y con viñas y olivares que no. Cuando comas de ellas y te sacíes, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Ahorita Mike dijo algo muy importante. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Él tiene ya casas que no edificamos, viñas que no plantamos, cisternas que no cavamos, y todo está ahí para sus hijos. La vida con Dios es una vida de deleite, es una vida donde podemos nosotros en oración ganar las cosas antes de poderlas ni siquiera pensar e imaginar. Y por eso el Salmo 37 dice: deleítate, deleítate. Repite conmigo: deleítate. Hoy me deleito en el Señor, porque Él cumple los anhelos de mi corazón. Qué hermoso es saber que el Dios que tenemos hoy está aquí. El día de ayer estaba ya en la ciudad de Monterrey, y el director de la empresa, una empresa a la cual yo le doy algunos servicios de consultoría, estaba diciendo lo siguiente. Dijo: el año que viene es un año que probablemente sea un año complicado, porque se ha perdido una de las cosas más importantes. Se ha perdido la confianza en esta nación y los inversionistas están dudando. Se ha perdido la confianza. Cuando nosotros vivimos a la manera de Dios, el cristianismo es un estilo de vida. Porque nosotros nunca debemos de perder la confianza en nuestro Dios. En Él confiamos porque Él ya tiene todos estos regalos, todas estas promesas para nosotros. Y el dudar siquiera que no vamos a ser premiados mientras estemos viviendo una vida con Cristo es una falta de fe. Porque este es nuestro tiempo. En este tiempo es cuando más personas van a comenzar a voltear sus ojos al cual es digno, como lo estuvimos cantando. Él es digno.
Él es digno de toda confianza y adoración porque Él es verdadero. Es uno de sus nombres. Él es quien es. Yo soy el que soy. Y en Él no hay mentira, no hay falsedad, no hay corrupción. Porque Él es perfecto. Él es luz. Y en Él hoy más que nunca tenemos que confiar y nos tenemos que levantar. Este año que viene, 2015, yo he estado orando y pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué nos tienes preparados para este año 2015 que viene? Y yo estaba sintiendo en verdad en mi corazón que este 2015 es un año de tomar decisiones. Es un año donde tenemos que disciplinarnos, dejar de ser tibios y comenzar a tomar decisiones. Es un año de orden, es un año de estructura, porque la luz va a ser separada de la oscuridad, de las tinieblas. Es un orden donde Él va a comenzar a establecer su reino y cosas maravillosas para aquellos que le amamos, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y todo esto es como un palacio que se va a comenzar a edificar a través de la confianza en Él. Y yo creo que cada vez más, desafortunadamente, lo que va a comenzar a suceder es que los valores se van a torcer más, los valores humanos se van a torcer. Pero por el otro lado, va a comenzar a resurgir la confianza otra vez en este libro maravilloso que está lleno no de valores éticos del hombre, sino los valores que Dios ha establecido para nuestras vidas, donde el primero es Él y el segundo es el amor al prójimo. Y dice Jesús que con esos dos está resumida toda la ley, todo este libro. Si yo amo a Dios con toda mi alma, toda mi mente, todo mi corazón, y amo a mi prójimo como a mí mismo, todo este libro está ahí. No hay nada más que hacer. Este año que viene, la bendición de las vasijas llenas va a seguir, porque Dios no te quita una bendición para darte otra. La bendición de las vasijas llenas va a seguir sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Pero lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Hay un pastor en Corea que tiene la iglesia más grande, que se llama el Dr. Cho. Así se llama. Y él un día dijo, yo quiero tener la iglesia más grande aquí en Corea. Y él no solo se conformó con el hecho de imaginarlo. En ese entonces él fue a la iglesia más grande en Corea, tomó una varita y le empezó a medir. Y empezó a medir y a medir y a medir. Muy discretamente, ¿verdad? Pero ahí estaba con su varita midiendo. Y cuando terminó dijo, Señor, yo quiero una iglesia por lo menos 3 veces más que esta. Y hoy en Corea es una iglesia de más de 1 millón de personas. Sin duda alguna es la iglesia más grande del mundo. Pero todo comenzó con una visión. Y cuando tú crees en esa visión, y por eso es tan importante que tú tengas una visión y un propósito, para que puedas embarazarte de esa visión y que sepas que a pesar de que aún no la ves, está dentro de ti, porque es un fuego, es una pasión, es algo que ya lo tienes. Y yo varias veces les he dicho que a veces cuando platicaba yo con los emprendedores, cuando teníamos esta incubadora de negocios, los que yo veía que realmente incluso casi se subían a mi escritorio para explicarme una idea, eran los que dije, oye, a ti no te puede ir mal, porque esa pasión y ese fuego que hoy tienes va a hacer que tú te levantes y te levantes cada vez que haya un fracaso, que haya una situación en contra. Y hoy es lo mismo que tenemos que creer para este año que viene. Pero si yo no tengo un propósito del cual yo me pueda embarazar, del cual pueda yo creer, entonces simplemente esto no va a funcionar. Yo tengo que creer y ponerle nombre a las cosas, porque Dios necesita detalles. Quiero una casa, quiero un trabajo, quiero un esposo, quiero una esposa, quiero un compañero, quiero una compañera. ¿Cómo? ¿Lo quieres alto, delgado,
¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres tu casa? ¿Con qué características? Porque cuando Dios dé la respuesta no va a haber la duda de que Él te la dio. Nada de que me la presentó y Dios lo haces a un lado. No, así lo pediste, así te lo va a dar. Porque es un Dios específico. Es un Dios que no va a haber la menor duda que para Él va a ser toda la gloria cuando la oración quede contestada. Y yo me asombro cada vez que en esta palabra, en la Biblia, nos dice que pidamos. Nos lo dijo Jesús, nos lo dijo Santiago, nos lo dijo Pedro, nos lo dijo Pablo. Todos nos dicen, pídeme. Dios mismo en el Antiguo Testamento, pídeme. Hablando acerca de toda esta parte, incluso de la cuestión de la bendición en los graneros, como ellos decían antes, dice, pruébame, dice Dios, pruébame, pídeme y te daré las naciones. ¿Sí o no? Pídeme y te pondré por cabeza. Y si tú crees en esta palabra y obedeces, te pondré por cabeza y no por cola. Porque ya somos linaje escogido por Dios, nación santa. Somos sus escogidos. Y dice Efesios 2, que ahí nosotros hoy, el día de hoy, el puesto que ya nos dio Jesús es sentados junto a Él para reinar junto con Él, sentados en lugares celestiales. Ese es nuestro puesto, ese es nuestro lugar. Y sabes que de ahí yo no me bajo. Una vez que Él te pone ahí, ya no tienes por qué bajarte. Porque cuando estás reinando junto con Él, estás sentado. Y esa posición, esa postura de estar sentado es una postura que no es de estar ni siquiera apresurado, ni corriendo, ni de afán. Es una postura de tranquilidad, porque Él nos ha hecho príncipes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1, a través de la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Lo creen? Entonces, esta mañana, ¿qué es lo único que nos falta? Tener propósitos. En año nuevo, muchos van a decir que se cumplan tus propósitos. Que los propósitos del siguiente año sean buenos. Pero ¿sabes cuáles son los mejores propósitos? Los que Dios ya ha puesto en mí. Y los propósitos que a través de los que Dios ha puesto en mí, hoy son propósitos que yo tomo y yo digo, Señor, este año 2015, yo quiero ver esto en particular para mi vida. Y tú tienes que creerlo todos los días. Lo tienes que pegar ahí cuando te levantes y lo veas ahí en el techo, ahí donde tú duermes, en el baño, en la cocina. Ahí contempla, porque eso va a ser el propósito que Dios va a cumplir para el siguiente año, si tú lo crees. Si tú lo crees. Y por eso esta palabra, cuando habla acerca del esposo que ya había muerto de esta viuda, dice, era un hombre fiel, era un hombre justo. ¿Y qué hizo Dios? Lo honró. Dios lo honró. Y su vida, la vida de él, dejó la herencia más grande, porque ni la viuda, ni su esposa, ni sus hijos fueron mendigos por el resto de sus vidas. Dice que el aceite les alcanzó para vivir por el resto de sus vidas, porque esa es la herencia del justo. Esa es la herencia del justo. Y tú eres justo, porque fuimos justificados por su sangre. Repite conmigo, yo soy justo. Yo soy justo. Hoy necesitamos reinar con justicia, porque somos seres, hijos del Padre de luz. Somos hijos de luz, y los hijos de luz reinan en las tinieblas, en la oscuridad. Y hoy México, esta nación, necesita de hombres y mujeres que tienen y pueden llevar esa luz a todo lugar, y pueden llevar siempre con ellos la palabra de verdad, la palabra de aliento y la palabra de luz. Hoy esta nación necesita generación nueva de justicia, de luz, de gozo, de esperanza.
porque es lo que va a cambiar esta nación. Es lo que va a cambiar esta gran nación. Hoy México necesita de nosotros, de los Elías, Esa unción viene por el Espíritu Santo, y esa unción es la que tú puedes llevar a tantos. Palabra de paz, palabra de justicia, palabra de honra y sobre todo palabra de amor. Hoy la palabra de amor va en escasez, pero yo te quiero decir que en este tiempo y en todo tiempo lo más importante va a ser que la persona que tienes a tu lado y todo el círculo que te rodea pueda ver el amor de Jesús en ti. Y eso es lo más grande. ¿Lo crees? ¿Están preparados? Si hoy tú crees, y yo te voy a pedir esto, que en el momento en que hoy puedas, escribe tu propósito. No te quedes sin el propósito. Escríbelo, créelo, diséñalo. Diséñalo. Ese va a ser el plano de lo que va a suceder para que la construcción que se vaya a edificar la puedas tú ver claramente. Y eso es una realidad ya hoy. ¿Lo creen? Es una realidad hoy. Lo que haga falta en tu vida, lo que todavía quede pendiente el año que entra, yo te digo que así como este año fue un año de vasijas llenas y vimos tantos milagros de parte de Dios, enfermedades terminales sanadas, erradicadas de personas, familias restauradas, matrimonios nuevos, vimos casas, vimos departamentos, ya pasaron a testificar aquí, vimos relaciones restauradas, vimos tantas cosas. ¿Por qué? Porque la unción ya está aquí. La unción ya está aquí. La unción ya está aquí, es una realidad y es una verdad. Y como tú la visualices, así es como se va a hacer, porque el poder del Altísimo está con nosotros. Viñas que no plantaste, casas que no edificaste. Y no nada más las casas, sino viene con todo el paquete completo, viene en combo. Viene en combo. ¿Sí? ¿Lo crees? Vamos a terminar con esto. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Padre, esta mañana ponemos delante de ti, Señor, los sueños, las promesas, palabras que nos han dado, Señor. Hoy, esta mañana, los ponemos delante de ti, Señor, para que en este 2015 todo cambie de dominio, Señor, y sea en ti, Padre, porque así como tú multiplicaste el aceite de esta viuda, hoy, precioso Dios, lo que tenemos en nuestras manos no es una vasija, Señor, sino son nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero si los ponemos en tus manos, va a llegar una bendición de multiplicación, Señor, y va a llegar un aceite sanador, un aceite de una unción tan especial desde tus cielos. Padre, hoy comienza a derramar de ese aceite, Señor. Hoy te pido, precioso Dios, que cada corazón que hoy está abriendo, Señor, estos deseos a ti los está poniendo delante de ti, hoy comience a recibir de este óleo divino, Padre, porque este año va a ser un año diferente, Señor. Va a ser un año de unción, donde tú vas a comenzar a establecer un orden divino, Padre, en todo lo que hagamos, y ese orden va a traer tanto fruto, Señor, tanto fruto y tanta multiplicación,
de promesas cumplidas, Padre, con el menor esfuerzo, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, hoy bendigo, Señor, a cada corazón que hoy te ha buscado. Y hoy, Padre, te pedimos, precioso Dios, que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Sé tú cambiando y transformando, Padre. Y sé tú, Señor, dándonos todo ese aceite, Señor, que viene desde tus cielos, Padre. Y que fluya y fluya y fluya y fluya. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.